Hola a todos, hoy nos reunimos para explorar en profundidad la tragedia Fedra. Durante esta reseña abordaremos temas esenciales: quién fue Jean Racine, las características literarias de la obra, el extenso mito que la inspira y las distintas versiones que han marcado la tradición. Incluso mencionaremos personajes que a veces pasan desapercibidos. Nuestra intención es que al finalizar comprendan cómo se entrelazan el destino y la pasión, el honor y la historia, en tan emblemática obra literaria. Así que acompáñenos en este viaje literario. Empezamos con Jean Racine, uno de los autores dramaturgos más influyentes del siglo XVII en Francia. Racine es conocido por su estilo clásico y la pureza de sus versos en alexandrinos, además de su capacidad para ahondar en la psicología de sus personajes. En Fedra, Racine nos muestra una lucha interna en la que el deber y la pasión se enfrentan sin piedad, haciendo uso de la estructura y normas teatrales que caracterizaban la época, como las tres unidades de tiempo, lugar y acción. ¿Sabías que además de Fedra, Racine escribió otras tragedias que siguen explorando el conflicto humano de manera intensa? Exacto, y eso lo convierte en un actor fundamental para entender la evolución de la tragedia clásica. En el argumento original, Fedra es la esposa de Teseo, quien, a pesar de su posición, se ve consumida por una pasión prohibida hacia su hijastro Hipólito. Esta pasión le lleva a una espiral de culpa y desesperación, que culmina en actos trágicos y en la destrucción de su propio destino y el de quienes la rodean. Es interesante notar que, además de las versiones de Racine, encontramos otras interpretaciones del mito. Por ejemplo, en algunas adaptaciones modernas se introducen personajes secundarios o se ahonda en la psicología de Teseo, quien es el esposo, quien representa a la autoridad y a la tradición. Incluso hay versiones en las que se destacan la intervención de dioses o la presencia de un coro que comenta la inevitabilidad del destino, mostrando la dualidad entre lo humano y lo divino. ¿Alguien recuerda cómo se contrastan estas versiones en cuanto a la representación de la pasión y el honor? Es fascinante ver esas diferencias. Fedra se destaca por su estructura impecable y el uso magistral del verso, lo que intensifica la atmósfera de tensión y fatalidad. La obra nos sumerge en el conflicto interior de Fedra, una mujer atrapada entre su deber conyugal y un deseo prohibido que la consume. El mito en sí tiene raíces muy antiguas. Aunque el Racine adapta y refina el relato, encontramos versiones que se remontan a la tragedia griega, como la de Eurípides en Hipólito y también interpretaciones de Séneca. Cada versión resalta distintos matices. Eurípides enfatiza el conflicto entre la divinidad y la humanidad, mientras que Séneca profundiza en el dramatismo psicológico. Esto nos muestra cómo un mismo mito puede ser reinventado a lo largo de los siglos, adaptándose a distintos contextos culturales y sociales. Vamos a hablar ahora de los personajes. Por supuesto, tenemos a Fedra, cuyo conflicto interior simboliza el poder destructivo de una pasión desbordada. Pero además de ella encontramos a Hipólito, el joven virtuoso que, a pesar de su inocencia, se ve arrastrado por la tormenta emocional. No podemos olvidar a Enona, la leal confidente que, aunque intenta aconsejar a Fedra, se ve atrapada entre la lealtad y el temor a las consecuencias. Y también está Teseo, el esposo, cuya figura representa el orden y la justicia, pero cuya presencia añade una capa extra de conflicto al drama familiar y al drama social. En algunas versiones se menciona a Camante, un personaje que refuerza el aspecto de la deshonra y las complicaciones en el ámbito familiar. Cada uno de estos personajes encarna aspectos universales como el deseo, la inocencia, la lealtad, el honor. Todo esto enriquece la obra y permite múltiples interpretaciones sobre la condición humana. Para concluir, Fedra no es solo una tragedia clásica, es un espejo de la complejidad de nuestras emociones y de los dilemas éticos y morales que trascienden el tiempo. La obra nos invita a reflexionar sobre cómo el destino y la pasión
pueden llevarnos a cometer actos irreparables, a pesar de nuestras intenciones o virtudes. Además, al observar las múltiples versiones del mito, desde Eurípides y Séneca hasta adaptaciones contemporáneas, podemos apreciar cómo cada época reinterpreta el relato según sus valores y conflictos sociales. ¿No les parece que esto demuestra la universalidad del tema? La lucha entre el deber y el deseo es algo que trasciende culturas y épocas. Esperamos que esta revisión haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo fue para nosotros prepararla. Les invitamos a dejar sus comentarios sobre qué versión del mito les resulta más impactante y cómo interpretan el conflicto de Fedra. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.